Muchas gracias, señor Jiménez. A continuación, del Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro, tiene la palabra el señor Sánchez de Muniain, La Caixa, para defensa de su enmienda a la totalidad. Cuando quiera. Buenos días, muchas gracias, presidenta. El fango, Aznar, la extrema derecha, descalificaciones al portavoz del partido más votado de Navarra y otra sucesión de improperios es la defensa del proyecto de medidas fiscales más torpe y más patosa que se ha conocido en este Parlamento. Es un dato objetivo, señor consejero. Es un dato objetivo, señor consejero. Si quiere comprobarlo, coja hoy su intervención y ponga al lado de todos, de cualquier otro consejero que ha venido a este Parlamento a exponer en qué consiste el proyecto de medidas fiscales. Póngalo y verá qué pequeño se queda usted. No sé si lo ha hecho por pura incapacidad, no sé si lo ha hecho por rencor o no sé si lo ha hecho por desviar donde está hoy la principal agrupación socialista de España, que es en Soto del Real, donde acaba de estar su compañero, su amigo, su mecenas, su vecino de localidad, su paisano, no sé si su compañero de juegos, el señor Santos Cerdán y también la Paqui. No sé cuál era el objetivo, pero lea su intervención, repásela y póngala en relación con otras. Y dicho esto, vamos a hablar de las medidas fiscales. Que ningún contribuyente navarro esté en peor condición fiscal que quien reside en otro territorio. Esto es una idea principal que debería regir toda reforma fiscal y que nosotros aspiramos siempre a defenderla. Todo plan de medidas tributarias, si se diseña ejerciendo una potestad tributaria como la que dispone Navarra en virtud de su régimen foral, debería responder a este principio. Poner el servicio fiscal o el sistema fiscal navarro al servicio de los ciudadanos y no al revés. No penalizar a los ciudadanos para ponerlos al servicio de los presupuestos generales. Y esto último es el camino que inexplicablemente emprendieron los gobiernos nacionalistas allá por septiembre de 2015. Y 10 años después continúa sin enderezarse y, más al contrario, en muchos momentos se ha profundizado este agravio fiscal. El Partido Socialista, en los 4 primeros años de esta penosa deriva fiscal, promovió y demandó un cambio de rumbo. Y lo hizo no solamente oponiéndose en algunos años o cuestionando otros las medidas fiscales aprobadas por los nacionalistas y la izquierda abertzale de EH Bildu, sino que también el Partido Socialista compartió enmiendas con este grupo, sí, con Unión del Pueblo Navarro, con este grupo al que represento para corregir este nefasto camino fiscal, compartiendo unas enmiendas que en muchas ocasiones eran similares a las que vamos a presentar en este proyecto de medidas fiscales y similares a las que planteamos años atrás. Prácticamente se oponían y planteaban alternativa a todas y cada una de las figuras impositivas que incrementaba al alza el gobierno cuatripartito de entonces la señora Barcos, presidenta. Recordamos nuevamente aquí uno de los primeros motivos para oponerse a la reforma fiscal aprobada por el gobierno de Barcos, que en su día se mantiene prácticamente intacta. Y son palabras textuales las que voy a citar de la portavoz socialista en el pleno celebrado en el mes de diciembre de 2015. Votaremos no al texto, pero creo que también la presidenta debería votar que no, porque no es su reforma, es la reforma de Bildu, la que ha impuesto Bildu. Esto lo dijo la señora Unzu en diciembre de 2015. Sin embargo, algo cambió en el año 2019 y no fue precisamente el dañino sistema fiscal impuesto por EH Bildu, según la propia portavoz socialista. ¿Qué cambió? Lo que cambió fue la presidencia del Gobierno, que pasó a manos de los socialistas gracias precisamente a la intermediación de EH Bildu, vía Cerdán, Otegi y Anchón Alonso. Por lo tanto, la primera conclusión que extraemos aquí es que no
hay que fiarse lo más mínimo del Partido Socialista, el cual, en algo tan fundamental como los impuestos a cobrar a personas, familias y empresas, dice una cosa y practica y defiende absolutamente la contraria. Eso sí, si a cambio le negocian en un caserío o donde sea la presidencia del Gobierno. Y decimos que el castigo fiscal impuesto a la generalidad de los contribuyentes navarros se mantiene prácticamente en todos sus términos, no solamente porque el IRPF se mantiene en todos los tipos y tablas de retenciones más altos en gran parte de sus tramos, sino porque 10 años después, 10 años, las deducciones a familias con hijos son sensiblemente inferiores a las del País Vasco y a las de otros territorios, de forma que se penaliza el poder adquisitivo de las familias navarras a las cuales se les recorta la renta disponible. Se mantiene el castigo fiscal también para los autónomos, para los agricultores, para los transportistas en sus correspondientes regímenes fiscales. Se ha penalizado durante todos estos años con el tipo fiscal más alto de toda España a las empresas navarras en el impuesto de sociedades. Si bien este año por fin se aborda una reducción del tipo, esta reducción se condiciona a circunstancias que en muchos casos no dependen de las acciones o decisiones de la empresa, sino de causas ajenas. Se mantiene también un gravoso impuesto de patrimonio en términos comparativos y que en la práctica lo único que consigue es que se vayan a tributar estos patrimonios a otras comunidades. ¿Y qué ocurre con eso? Que nuestros servicios públicos pierdan la financiación aportada hasta ahora. Ya nos explicarán cuál es la ventaja para el conjunto de los navarros que exista migración de patrimonios y, por tanto, merma de ingresos a la hacienda foral. En días pasados se nos reprochaba que nos fijábamos en el sistema fiscal del País Vasco, pero no les copiábamos algunas otras iniciativas, como por ejemplo en materia de vivienda. La respuesta es tan simple que sorprende que se nos haga este reproche. Desde UPN señalamos el agravio comparativo de Navarra respecto del País Vasco, los mismos partidos en un sitio y en otro. Sencillamente lo señalamos porque competimos con el País Vasco. Y a nadie que mire por los intereses de nuestra comunidad se le ocurre darle ventajas a su competidor, como hacen ustedes para desgracia de todos. ¿Y por qué no les copiamos otras cosas?, decían ustedes. Pues porque queremos para Navarra lo mejor, no como hacen ustedes, que nos ponen en peor condición fiscal que el País Vasco, pero copian lo peor de ellos en otras materias. Pero además de perjudicar fiscalmente nuestro tejido empresarial, si tuviéramos que subrayar un motivo para descalificar de forma justificada su política fiscal, este es el constante perjuicio que someten a las rentas medias familiares en la comunidad foral, que son las miles de familias que se esfuerzan con su trabajo para sacar adelante no solamente sus hijas e hijos, sino que sostienen con su esfuerzo una de las partes más importantes de las que cada año nutre el presupuesto de gastos. El más reciente cálculo nos dice que el salario medio bruto en Navarra se sitúa en torno a los 32.000 euros. Según el proyecto de presupuestos, el sueldo base a percibir, por ejemplo, por un funcionario B se cifra en 25.000 euros. Pues bien, las unidades familiares que perciben un salario medio o dos sueldos públicos de nivel B o su equivalente representan el 29% de todos los declarantes del IRPF. Y el 30% de todas las bases liquidables según los últimos estudios sociométricos publicados. Y son en estos tramos donde el Gobierno de Chivite y de Bildu se ceba, regateándoles las deducciones y negándoles a su vez toda ayuda. Es más, tienen que cargar estas rentas con el coste de los beneficios fiscales que se aprueban para otros tramos inferiores. Las clases y rentas medias que tienen que sostener a su costa el progreso de esta comunidad son las que año tras año cargan con el mayor castigo fiscal de este Gobierno. Y así ya 10 años. Cada ejercicio cabe esperar que se apruebe un cierto alivio fiscal e incluso algunos grupos como Geroa se atreven a anunciarlo. Pero en eso se quedan. En el anuncio. Y después, la nada. Son ninguneados en sus falsas promesas. Y no les queda otra que dar por bueno el caso omiso que les hacen. O eso, o echar la culpa a UPN. Pero cualquiera de las dos actitudes son igual de fingidas o falaces. A una familia de renta o media o baja, y como lo pudieron comprobar ya en el año 2016, el castigo fiscal de sus gobiernos le supuso un deterioro económico entre 200 y 600 euros de media anual. Vamos a multiplicar esta cantidad o este dinero cobrado
por la Hacienda en estos años y hallamos el montante económico que estas familias hubieran podido disponer de no haber mediado su injusta e ineficaz subida de impuestos. Es injusta porque no ha existido motivación apropiada y es ineficaz porque, como os ha dicho, estas familias en todos estos años no han visto recompensado su pérdida económica, no la han visto recompensada con una apreciable mejora de los servicios básicos que debe prestarles la Administración que les requisa el dinero. Les han cobrado más para prestarle peor servicio. Además, es conocido, sobre todo en estos años, el llamado impuesto silencioso y más injusto. Un impuesto que castiga especialmente a quienes menos recursos económicos disponen. Me refiero a la inflación. UPN planteamos una modificación legal del impuesto que es de justicia y que consiste en deflactar de forma automática la tarifa en la misma medida que crece la inflación. En resumen, lo que pretendemos es utilizar nuestra potestad fiscal para reducir el incremento del coste de la vida y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. Lo planteamos nuevamente y lo vamos a plantear como enmienda porque la ley que regula el IRPF en Navarra puede y debe contemplar este escudo contra la inflación. Seguro que a ustedes nuevamente no les parece adecuado porque les importa más la recaudación que el bienestar económico de los ciudadanos. En definitiva, mantener esta excesiva presión fiscal sobre ciudadanos, trabajadores, autónomos y empresas no se corrige con remiendos fiscales como los de esta actual ley de medidas, sino que se corrige acometiendo una reforma proporcionada y ajustada a todas las figuras impositivas navarras. Y una mayor recaudación no depende exclusivamente de un incremento continuo de impuestos, sino sobre todo de estimular la confianza y el crecimiento económico. En estos últimos años, el crecimiento económico, como se ha dicho, en la comunidad foral ha ido décimas por detrás del conjunto de España, al contrario que lo que ocurría antes en los años en los que Navarra crecía a un ritmo mayor. ¿Qué pasa si calculamos cuántos ingresos por recaudación hubiera supuesto un mayor crecimiento económico? Probablemente estos mayores ingresos por un mayor crecimiento económico echarían por tierra los pretextos que ustedes alegan para subir impuestos a los ciudadanos o para mantenerlos altos. Para ustedes es más cómodo mantener a la gente con los impuestos elevados que trabajar otras fórmulas para recaudar sin necesidad de mantener esta fuerte presión fiscal. Pero estamos seguros que ese otro camino es posible y preferible. Y lo hemos demostrado. UPN lo ha demostrado. UPN ha demostrado que se puede cobrar menos impuestos al tiempo que se construían, en tiempos de UPN, hospitales, colegios, centros de salud, bibliotecas, infraestructuras viarias, hidráulicas y deportivas. Se puede, sí se puede, se ha demostrado. Se ha demostrado. Ustedes han demostrado justamente lo contrario. Incrementan los impuestos y aquí no hay inversiones y los servicios se deterioran. Y para colmo, la corrupción les acecha o la acogen en su seno. Por tanto, sobran razones para una enmienda a la totalidad a su proyecto de medidas tributarias, no solo por lo que proponen, sino sobre todo por lo que mantienen, por su empeño en conservar una presión fiscal que ni merece el contribuyente navarro, ni puede soportarla y tampoco la puede soportar el conjunto de la sociedad que no obtiene mejora alguna en su bienestar por esta sostenida subida de impuestos. El sistema fiscal propio de Navarra, para ser justo, tiene que fomentar el esfuerzo y no penalizarlo. Debe impulsar la competitividad, no truncarla, y tiene que impulsar el crecimiento, no frenarlo. Por estas razones, presentamos para su apoyo esta enmienda a la política fiscal del Gobierno de Chivite y H. Bildu. Muchas gracias.